Estábamos siempre refuerzos. para lo que ustedes necesiten. Día, bueno, choqueante en todo sentido. choqueante. Además, como Cuervo también, ¿no? Bueno, sí, estoy hablando con gente de la comisión directiva Sí. de San Lorenzo. Se haría una misa hoy o el sábado antes del partido que San Lorenzo juegue con Central en el estadio Pedro Videgain. El Papa Francisco no solo era el hincha más conocido y el socio más conocido de San Lorenzo de Almagro, sino que además se había votado para la construcción del estadio nuevo en Boedo, en el caso de que se haga a mediano, a corto plazo, ponerle el nombre, ya está votado el nombre. Ese estadio. Nombre Papa Francisco. Sí, el estadio Sin Papa dudas. Francisco era, bueno, sin duda la personalidad. Hoy estaba viendo portales brasileños, franceses, de vuelta San Lorenzo emerge ahí un club. Porque además por ahí escuchaba que como su pertenencia a San Lorenzo también lo traía mucho a su patria. Sí, Es claro. una de las cosas que te hacen argentino, ¿no? Pero- Y también lo humanizaba un montón, porque el fanatismo por el fútbol y todo eso es lo más terrenal que se te puede imaginar. Seguro. Él con 10 años iba a la cancha a ver al equipo del 46 de San Lorenzo. Y sabía de memoria, estaba Pantino. ¿Eso es en los caras sucias? ¿Cómo? No, ¿O después los caras sucias? no, es previo, pero es un equipo muy importante. El padre de Francisco jugaba al básquet en San Lorenzo. Y esa delantera del 46 de Ferro, Montón y Martino, ahí estaba. Ese equipo Francisco lo dice en varias entrevistas de forma, como, viste, cuando te acordás un equipo, Sí, sí, vos me sí. preguntás el del 95, yo te estoy diciendo Sí, cómo te era. lo cito. Bueno, era eso, pero yo- Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel Claro, Herrera, yo lo que les quiero hablar es de la geopolítica del Bien. Papa Francisco, de eso es la columna esta. Un Papa que llega en el 2013 en otro momento histórico del mundo, de América Latina, ¿no? Podríamos decir un momento bien distinto a este momento de individualización, de tempestades, de Sí. neoliberalismo. Extremas derechas. Neoliberalismo hardcore, extremas derechas. América Latina es cierto que era otra. Había unos gobiernos nacional populares en la mayor parte de nuestros países cuando asume Francisco. Había muerto pocos días antes Hugo Chávez. Chávez muere el 5 de marzo del 2013. Francisco llega el 13 de marzo del 2013. Y tiene la famosa Jornada Mundial de la Juventud en Brasil 2013, que es donde él hace esa famosa caracterización, se acordan ahora a la distancia, la de hagan lío, ¿no? Una imagen que circuló mucho. Por ahí podemos empezar con esto porque va a dar cuenta de unos, el Papa Francisco llegó en el 2013, estamos en 2025, 12 años Sí. de un pensamiento geopolítico sostenido. Escuchamos al Papa Francisco en Brasil 2013, Jornada Mundial de la Juventud. Que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Bueno, esa imagen, ¿no? De la idea salir a la calle en un momento donde ya empezaba a crecer el evangelismo en todo el continente. Porque Ajá. esto es lo otro. El Papa Francisco es Claro. la forma de contestar que tiene la Iglesia Católica a un crecimiento vertiginoso e inaudito, no sé si inaudito, pero vertiginoso del evangelismo en todo el continente, particularmente en ese país al cual visitó, en Brasil. Brasil, 1 de cada 3 brasileños son evangélicos. Y las iglesias neopentecostales evangélicas están jugando mucho en política en Brasil, ¿no? Es un fenómeno bien de época. Decíamos, un papa que, por ejemplo, defendía a los migrantes en Europa en un momento en cual los principales líderes europeos, salvo 3 o 4, dicen hay que expulsar a todos los migrantes. Y hay Era uno de los ejes de su discurso, de los más importantes. De los más importantes, creo que el Apenas, más ¿no? importante. Chabón fue a Lampedusa cuando... Bueno, tenemos una imagen de Lampedusa, ese es el primer viaje, año 2013, fíjense que está bien joven ahí el Papa Francisco, y en ese viaje denuncia por primera vez la globalización de la indiferencia, así le llama, la globalización de la indiferencia. Dice,
¿Quién de nosotros ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas, de todos aquellos que viajaban sobre las barcas, por las jóvenes madres que llevaban a sus hijos, por estos hombres que buscaban cualquier cosa por mantener a sus familias? Somos una sociedad, escuchen esto, somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto. Esto me parece bellísimo. En un momento donde mueren migrantes en un lugar de Italia, el país donde él está, obviamente él está en el Estado Vaticano, pero está dentro de Italia, el Estado Vaticano, y se moviliza hacia Lampedusa tras un naufragio y dice eso: somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto. Hay una muy buena entrevista con Jordi Évole, el periodista español. No podemos pasar el tema por derechos, lamentablemente estas cosas de YouTube son así, Sí. donde él habla sobre la frontera Estados Unidos-México y el muro que quería instalar Donald J. Trump y que sigue instando. Por eso también hay siempre... Francisco llega en el 13 y Donald Trump gana la elección en el 16. Durante la primera presidencia de Trump y durante lo que lleva de esta segunda presidencia de Trump, Francisco tiene choques con Donald Trump, ¿sí? Por tema de los migrantes principalmente, y hablábamos que bueno, incluso el arzobispo en Washington que colocó, es un hombre bien ligado a los migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos. Después tenés el famoso viaje a Cuba, y es el vínculo que tiene el Papa con Barack Obama por un lado, pero con los hermanos Castro por el otro también. Y el Papa va 2 veces a Cuba. Una para hacer este encuentro, donde viaja también a los Estados Unidos de América y hay una normalización diplomática, que Trump vuelve. Fue el momento del deshielo, ¿no? Sí. Momento del deshielo, de una apertura diplomática, abren las embajadas de ambos países, empiezan a caer turistas estadounidenses sin problemas en La Habana. Bueno, todo eso volvió a foja cero en este último tiempo, pero el Papa Francisco fue una especie de arquitecto de ese encuentro, de esa unidad, de ese puente, y vamos a verlo porque tiene un saludo especial a Fidel Castro en La Habana. Mirá esto. Gracias a todos los que se han esmerado preparar esta visita pastoral. Y quisiera pedirle a usted, señor presidente, que transmitas mis sentimientos de especial consideración y respeto a su hermano Fidel. Bueno, ahí está. Después también dice: quiero ver a mucha gente, y no sé si la voy a poder ver acá en la isla, como también denunciando a ciertas prisiones a los opositores. Es decir, un papa en eso que sabía bien cómo moverse y sutilmente decir algunas cosas. Viste que hay otro que en la política no tiene ese don. Es un don en la política poder decirle a alguien importante algunas cosas. Y también esta otra, ¿no? Saludar y decir: che, vos nos brindaste la posibilidad de encuentro, de la unidad. Los hermanos Castro tenían también una formación jesuita que los podía emparentar con el pensamiento del Papa Francisco. Vamos a Bolivia, encuentro con los movimientos populares en Bolivia. Este es el otro dato. Acá hay mucha gente que sabe mucho más que yo de este tema. Peluca Gramajo es alguien de la UTEP. Bueno, Juan Grabois ni hablar, es uno de los organizadores del encuentro de movimientos populares. Hay mucha gente que estuvo durante estos 10 años. El encuentro de movimientos populares, el primero entiendo que es en el año 2014 en el Vaticano, y después se empezaron a juntar en diversos lugares del mundo. Este fue en la Bolivia de todavía Evo Morales, 2014, si no me falla la memoria, o 15, por ahí. Recién empezado también, ¿no? Su papado. Sí, pero en un momento de que ya empezaba a declinar el proceso nacional popular progresista en el continente, porque Claro. Dilma iba hacia el impeachment, porque Mauricio Macri acababa de ganar en la Argentina, ya empezaba a cambiar la ficha, ¿no? El continente era ya más un momento de disputa. Ganaba Lenín Moreno en Ecuador, pero se daba vuelta, hacía una voltereta política. En este punto el Papa dice que el suelo, el agua y el aire y todos los seres de la creación están bajo amenaza, dice. Escuchen esto. Reconocemos, en serio, que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad. Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza. Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo, necesitamos y queremos un cambio.
Bien, ahí está. En el 18 visita a Perú. Ahí denuncia las guaridas fiscales, los paraísos fiscales. 2018. Ese es el papita que más nos gusta, ¿no? Y dice, hace una mirada panorámica. América Latina estaba buscando un camino, la patria grande, y de golpe, con los años, está sufriendo bajo un capitalismo liberal deshumano. Todo esto se puede leer en este libro de... ¿Es la Laudato Si, no? Este libro es Latinoamérica de Papa Francisco, que es Conversaciones con Hernán Reyes Alcaide. Hernán es un hombre que estuvo trabajando para Telam en el Vaticano, cubriendo lo que sucedía desde 2013. Lamentablemente mucho de ese material no lo podemos ver ahora en Telam porque está caída la página. ¿Y todo ese archivo? Supongo que Hernán lo tendrá, pero ese archivo se pierde. Es impresionante. Sí, es difícil acceso. Es impresionante lo que se pierde cuando se pierde una agencia informativa de ese calado, la fotografía, los informes, las coberturas. Es impresionante. Hay que seguir diciéndolo. En la pandemia, el Papa Francisco dijo a los grandes laboratorios: muchachos, liberen las patentes. Y dijo a los organismos internacionales: condonen las deudas a los países pobres. Este es el Papa Francisco en la pandemia. Y a todos quiero pedirles en nombre de Dios, a los grandes laboratorios que liberen las patentes, tengan un gesto de humanidad y permitan que cada país, cada pueblo, cada ser humano tenga acceso a las vacunas. Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. Viva Perón, realmente, ¿eh? Sí, el nombre peronista. Sí, lo habíamos puesto más temprano, el de los organismos internacionales, que ahora nos cabe así. Cae justito, entra justito, pero además, fíjate, una de las últimas pedidos, exigencias, él claro está con las 3T, ¿no? Que son las cuestiones de supervivencia básica de cualquier ser humano, pero le agregó salario universal en el último tiempo. Salario universal, una discusión que en su momento se empezaba a dar en la Argentina y en el mundo, que ahora parece hasta una utopía, ¿no? Mayor, porque salario universal y bajar el horario, la jornada de trabajo. Este era el Papa Francisco en ese mismo momento, grabándolo, año 2021, pidiendo estas dos cosas. En encuentros pasados hablamos de la integración urbana, la agricultura familiar, la economía popular. A estas que todavía exigen seguir trabajando juntos para concretarlas, me gustaría sumarle dos más: el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos. Y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad, sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media. Bueno, ahí está, diciendo distribuyan el ingreso. Mira, fíjate sin que impacte en la clase media también, ¿no? Como diciendo, y que en términos temporales coincide con las mayores críticas de Milei al Papa. Si uno va a buscar los tweets, y sí, es el momento de mayor desprecio. Porque esto es totalmente contrario al credo libertario de Milei. De hecho, el año pasado el Papa Francisco fue de los pocos políticos en este mundo que habló de cómo las fuerzas de seguridad en la Argentina gaseaban manifestantes, ¿no? Lo dijo, pero dice, en vez de pagar justicia social, pagan gas pimienta, dijo. Una frase hizo tan simple. Hizo la simple. comparación de los precios, ¿no? También eso. Pero una frase, eso mismo, dice que en vez de pagar justicia social, pagan gas. Es una frase tan simple, porque esto es lo otro de este hombre, ¿no? Era un hombre que estaba hablando a los mayores estrados del planeta, a los hombres más distinguidos, pero con mucha simpleza. Un vecino de Flores, un hombre argentino de 88 años. Bien. En Irak estuvo el Papa. En algún momento, mirá, vamos a hablar de la cantidad de viajes que hizo el Papa. No, y los lugares elegidos como... Te tiro, mirá, vamos nombrando, lo tengo de una nota que escribí para Cenital el año pasado. Esta es la imagen del Papa en Irak, año 2021. En Irak habían existido unos destrozos de este grupo llamado el Estado Islámico. El Papa fue y cuenta en la autobiografía que salió hace poco, que ahora va a ser un bestseller, que tuvo 2 intentos de atentado en este viaje. Lo que pasa es que no lo anunciaron en ese momento.
hubo 2 intentos de atentado al Papa Francisco durante el viaje que hizo a Irak en el año 2021. Mira, te nombro breve los viajes. América Latina, México, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Cuba, 2 ocasiones. Al de Chile yo pude estar personalmente, estaba de vacaciones ahí con mi mujer y pudimos estar en Maipú, donde habló para los jóvenes, Sí. y en un lugar que se llama el Bicentenario, si no me equivoco, donde hizo una misa muy temprano. Bueno, importante ese viaje. Hubo controversias en ese momento sobre algunos obispos con denuncias que tenía. El Papa finalmente hizo lugar a las denuncias y fueron apartados estos obispos. Esto es lo otro que hay que decir, ¿no? De ese viaje a Chile que Sí, que fue un poquito, yo lo comentaba hace un rato porque mi mamá me recordaba, fue un poquitín fallido porque él no recibió a las víctimas de abuso. Él en un momento vino una periodista, y esto yo creo que abre, el Papa en esto es amplio, le dice: tráiganme lo que pasó, que aparezca una denuncia, y aparecieron después finalmente y dio lugar a eso. Fue una periodista la que le dice: mire, está pasando esto, y él dice: yo hasta ahora no vi nada, pero tráiganme algo, y finalmente apartan a todos esos obispos cuestionados después de ese viaje. Lastimosamente no pudo venir a la Argentina el Papa Francisco, ¿no? Este es el otro dato también de la historia y el azar, porque la verdad que fue la historia del azar. ¿No te parece que fue azar? Yo me parece que no estaban dadas las condiciones. No estaban dadas las condiciones, pero además hubo Lo que nos contó Paula Marusic, un vaivén político, sí, ideológico, que llevó a... Paula Marusic nos contaba que alguien ahí cercano al Papa le había dicho que él no podía ser de bombero. Era como para cualquiera, en cualquiera de las presidencias que a él le tocó, en un punto tenía que venir a darle una mano a quien estuviera gobernando, y que él no podía hacer eso. Hubiera ¿no? blanqueado a alguien, digo que es... Yo lo decía en el sentido de que la Argentina en los últimos 10 años vino pegando volantazo tras volantazo. Sí. Entonces, vos venís de Cristina Kirchner, que tiene un vínculo muy bueno, seguramente lo habló Paula. Sí. Después Mauricio Macri, ya vínculo tirante, opiniones políticas divergentes. Después Alberto y la pandemia, y después el desastre posterior del gobierno ese. En cualquier caso hubiese sido después, siempre venir de bombero. Y después Milei, o sea, un hombre que lo insultó en público previamente, ¿no? Viste que él después le dice: ¿qué haces, nene? Una cosa es recibirlo, otra cosa es venir a... No, y casi cuando lo ve le dice: ¿qué haces, nene? Ya te vas a dar cuenta de lo que la vi. No, en un punto. El sublema es ese: ¿qué haces, nene? Bueno, África, Kenia, Uganda, Egipto, Mauritania, Mozambique, el Congo, Sudán del Sur. En Asia, Corea del Sur, Bangladesh, Tailandia, Japón. Fue a Hiroshima y Nagasaki, los lugares bombardeados por los Estados Unidos de América. Mongolia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental, Singapur, Medio Oriente, decíamos antes, ¿no? Esto de Irak. Pero además intercedió el Papa entre Shimon Peres y Mahmoud Abbas cuando el vínculo, la situación entre Israel y Palestina no era esta que vemos hoy en la Franja de Gaza. Ahora bien, tras los bombardeos en la Franja de Gaza, el Papa Francisco le puso al Jesús del pesebre un pañuelo palestino. Sí. ¿Tenemos la imagen? ¿Lo podemos ver eso? Esto fue muy impactante. Esto fue el año pasado, muy creo que provocador. tenemos una... No, ¿sabes por qué es provocado? Porque es el emblema de la ciudad de Belén. Y se lo mandaron, y el Papa Francisco dijo: la ciudad de Belén, la ciudad del Niño Jesús, tiene que tener este pañuelo. Después, obviamente, una de las cosas más interesantes de la cual se va a escribir sobre Francisco en la geopolítica: todos los días en los últimos meses, el Papa Francisco llamaba a la Iglesia Católica de Gaza para saber cuál era la situación. Todos los días, incluido, estuvo internado un mes y pico, un mes y monedas. En ese mes y monedas que estuvo internado, cuando la situación lo ameritaba, él llamaba de vuelta a la Iglesia Católica de Gaza. Y nos vamos con 2 cosas finales. Obviamente podríamos hablar, hoy buscaba material y podés hacer... No sé, el domingo vamos a tener que hacer efectivamente un especial probablemente de un mundo de las sensaciones, porque tenés de todo sobre el Papa Francisco. Nosotros nos disculpábamos de antemano con nuestros oyentes porque el programa iba a ser necesariamente un poco desordenado. Claro. Porque es mucho lo que hay, es difícil jerarquizar de un minuto a otro, claro. No tenés el tiempo de armar el documental tal y como debiera ser, ¿no? Sí, yo, a ver, nos vamos a ir con algunas cosas sobre el Papa, el mundo del trabajo y la economía popular, muy bien vinculado a eso. Un tema que en la Argentina fue teniendo cada vez más adherentes. ¿Por qué? Por la situación de la precarización del trabajo en la Argentina en las últimas décadas. Esto es algo que el Papa lo venía llevando adelante antes de que sea Papa. Y ahí te quiero poner algunas cosas que me parece, no sé, el Papa con Cromañón, y ahí hablo también en términos personales. A mí me contestó Guillermo Katcher una carta en el 2014, cuando el Papa tenía un año de papado. Sí.
tenía un vínculo con las víctimas sobrevivientes. Él daba misas mega cercano, sí. cercano. Vamos a escuchar el Papa sobre la economía popular. Esto fue en el Encuentro de Movimientos Populares del año pasado. El trabajo de base que realizan ustedes y tantas personas de la Iglesia es muchas veces la última barrera de contención. Sigan combatiendo la economía criminal con la economía popular. Ese sigan combatiendo la economía criminal con la economía popular es que los pibes no pasen a trabajar para el narco también en América Latina. Claro. ¿No? Que los pibes tengan otra Una oportunidad. Problemática de la que te hablan todas las organizaciones sociales, que no toda la sean gente que labura en los soldaditos del territorios narco. es así. Porque además ser soldadito del narco en la Argentina de hoy te da la posibilidad para alguien que vive en una situación precaria de tener mucha guita por mes, tener acceso a otras cosas que tus amigos y tu familia no tiene. Es de muy corto plazo esa solución, entre comillas, porque no es una solución, estás trabajando para el peor de los mundos, ¿no? Por eso es muy interesante eso que trae. Y hay una nota con Fontevecchia, obviamente el Papa y Argentina hay 200.000 textos, imágenes, cosas. Yo tengo que hacer la geopolítica, pero además quería irme con el Papa hablando sobre la educación pública argentina. En un momento donde hay tanto cuestionamiento desde el orden político argentino, al CONICET, de financiamiento. De financiamiento, cuestionamiento. Es una situación dantesca la que vivimos hoy en Argentina. Nos vamos a dar cuenta en breve, estoy muy seguro de eso. Creo en eso. El Papa Francisco sobre la educación pública en la Argentina. Yo quiero agradecer a mi pueblo porque me educó el pueblo argentino. Yo soy argentino, estoy educado por el pueblo argentino con su riqueza y sus contradicciones. Heredé todo. Toda mi educación en la escuela pública, toda, y la escuela pública de aquel tiempo en Argentina, gran escuela pública. Ahí en la calle Varela estudié yo. Y después el industrial lo hice en la escuela pública también, y la universidad la empecé en la universidad pública, pero ya entré al seminario después. O sea que toda mi educación se la debo a Argentina, a la escuela pública argentina, a la sociedad argentina, a mi familia migrante que enraizó incluso políticamente en la ciudad argentina. Estoy muy agradecido a Buenos Aires, a la Argentina, es mi patria. Bueno, ahí está ese tramo final. Hay muchos videos circulando hoy de la patria, Francisco, la argentinidad, su lugar en el mundo. De los 134 cardenales electores que tienen que elegir a su sucesor, 97 fueron nombrados por Francisco. Cerca de un 80%. Lo que nos decía Sol Prieto más temprano respecto de eso era que nada de eso te garantiza que sean todos de él, de su misma línea. Seguro. Los que lo eligieron a él, muchos habían sido nombrados por Ratzinger. Sí, seguro. No es todo lineal, ¿no? Pero uno tendería a... Bueno, escuchaba a Leonardo Boff, que él decía, Leonardo Boff, conocido teólogo brasilero, que decía que va a ir hacia algo más hacia el centro, ¿no? Ahora la Iglesia Católica. Veremos del centro hacia la derecha, veremos cómo es eso. La situación es que él elige el 72, 80% de los cardenales que tienen que elegir a su sucesión. Yo creo que deja una marca para este país. Mirá, yo siempre digo que el argentino es muy necrofílico. Sí. El argentino por ahí no te valora y cuando te morís... Sí, o sos Tomás Dente. Tuve la desgracia de cruzarme recién con un tuit de Tomás Dente. ¿Qué pasó? Que festeja y celebra la muerte de Francisco. Bueno, no sé, yo no sé ni quién es Tomás Dente. No, nadie. Cuando la historia pero lo que pasa es que también te cruzas en Twitter que Lula también lo despidió de una forma muy hermosa. ¿Te parece leer el tuit de Lula? Lee el que vos quieras. Yo no lo conozco a Dente, por eso te digo que no sé quién es, sino... No, pero justo porque vos dijiste, el argentino es muy necrológico, como después de la muerte lo valoramos. No, hay imbéciles que no. Bueno, no sé ni quién es. Porque son imbéciles por siempre. Cuando se escriba la historia de este país en 200, 300, 400 años, va a haber una parte importante, un capítulo entero sobre Francisco, y sobre este hombre no sabemos quién es. No, el intrascendente... No, porque el intrascendente necesita llamar la atención de los modos más canallescos. Chicos, apaguen Twitter, dejen a la gente no celebrar. Celebrar una figura y tener dolor. No se hacen esas cosas. Apaguen Twitter. ¿Podemos leer el de Lula? Claro que sí. Escribió Lula en Twitter: la humanidad pide hoy una voz de respeto y acogida hacia el prójimo. El Papa Francisco vivió y propagó en su día a día el amor, la tolerancia y la solidaridad, que son la base de las enseñanzas cristianas. Así como lo enseña la oración de San Francisco de Asís, el argentino Jorge Bergoglio buscó incansablemente llevar amor donde había odio, unión donde había discordia, y la comprensión de que somos todos iguales, viviendo en una misma casa, nuestro planeta,
quien necesita urgentemente de nuestros cuidados. Con su sencillez, valentía y empatía, Francisco llevó al Vaticano el tema del cambio climático. Claro. Criticó con firmeza los modelos económicos que han llevado a la humanidad a producir tantas injusticias. Señaló que ese mismo modelo es el que genera desigualdad entre países y personas. Y siempre se puso del lado de los que más lo necesitan: los pobres, los refugiados, los jóvenes, los ancianos y las víctimas de las guerras y de todas las formas de prejuicio. En las ocasiones en que Yanja y yo fuimos bendecidos con la oportunidad de encontrarnos con el Papa y de ser recibidos por él con tanto cariño, pudimos compartir nuestros ideales de paz, igualdad y justicia, ideales que el mundo siempre ha necesitado y que siempre necesitará. Que Dios consuele a quienes hoy en todos los rincones del mundo sufren dolor de esta enorme pérdida, en su memoria y en homenaje a su obra, decretó luto de 7 días en Brasil. Sí. El Santo Padre se va, pero sus mensajes permanecerán grabados en nuestros corazones. Bueno, el Papa, cuando estuvo detenido Lula injustamente, el Papa estuvo muy preocupado por la situación de Lula. 580 días, le envió, digamos, sus oraciones, se juntó con allegados a él, incluso con Celso Amorim, ¿no?, que es asesor de Lula da Silva. Me parece que ahí hay un vínculo Lula a todo aquel que lo bancó en esas condiciones, además que es un hombre de fe, creyente, a quien lo bancó en ese momento. Lula lo va a despedir de esta forma, ¿no? Y además tenían un vínculo cultural. Y además una afinidad ideológica, evidentemente, Todo, ¿no? latinoamericanos, futboleros, pro justicia social ambos. Eso me Y parece. es muy triste compararlo con la despedida de Milei, que le metió un tuit, además de ese comunicado de presidencia, pero además, esto es muy fuerte, inmediatamente después de ese tuit de adiós de Milei con Francisco, empezó a repostear y a retuitear cosas que tienen que ver con el día a día. Masterclass de Toto y copia un tuit de Es otro Caputo. tema que es espinoso para un hombre que dijo las barbaridades que dijo sobre Francisco, porque hoy la Argentina, de este momento a un periodo que será un mes, un año, Argentina va a volver a debatir quién fue el Papa Francisco, qué deja para nuestro país. No es una noticia que a Milei le calce y diga, bueno, pasamos de tema. No puede pasar de tema. No. Pero no es que se pueda. Esto no es que cayó la bolsa un lunes. Es que murió el hombre más importante de la historia de un país. Bueno, ¿vos te parece tanto? Si fue el hombre más importante de la historia En del país. términos Sin duda. universales, Sí, medio sin duda. Pero no para Argentina. No para los argentinos, no sabemos, Yo pero creo que cuando se escriba en la página de este país, este va a ser el hombre más importante de la historia. Pero sin duda, ¿eh? Yo creo que Perón, pero bueno. Bueno, claro, cada uno después ahí ve. sí, pero en términos universales, en términos del universales, mundo, capaz que universales, sin un duda. argentino muy importante, digo, para la historia propia del país, me parece que no tanto. Igual no entremos en esta discusión. No, porque es no una nos discusión vamos que se dará en 10 años, a 20 ir años. dando. Sí, además es muy pronto para saberlo. Yo creo Bueno, que sí, que va a dejar, para mí no cabe duda que ha sido el hombre nacido en este país que ha dejado marca a nivel mundial. Estoy sin lugar a dudas el Papa Francisco. Muchas gracias, Juan Manuel Carr. Gracias Chau, por chicos. los refuerzos. Vamos a un temita, enseguida volvemos con un móvil con Matu Rosu desde la Catedral de Buenos Aires a ver cómo se está viviendo, cómo la gente está viviendo la partida de Francisco. Un destello de lucidez. Segurola y Habana. En medio del oscurantismo.